Buenas tardes para todos, ¿cómo están? Bienvenidos al primer episodio de Un Café con Oberon, un espacio donde hablamos del riesgo, de cómo a través de los años las empresas han ido dinamizando este riesgo, se han ido adaptando y la forma de percibir el riesgo es distinta. Así que a través de este programa buscamos tener diferentes invitados y expertos en riesgo que nos abren no solamente de diferentes estrategias en cuanto al riesgo, sino también de cómo se han ido adaptando y cómo han aprendido de este riesgo con el tiempo. Hoy tenemos a un invitado muy especial, el ingeniero Juan Esteban Soterna. Ingeniero, bienvenido. Antes de empezar este podcast, me gustaría que te presentaras, que cuentes un poquito de ti, de tu profesión con el riesgo, cómo has aprendido de esto y cómo realmente has crecido en esta materia. Ok, María Camila, muchas gracias por la invitación. Mucho gusto, mi nombre es Juan Esteban Soterna Cabrera, soy ingeniero en telemática de profesión. Finalmente hice una maestría en gerencia estratégica de negocio. Yo llevo en el sector de la seguridad alrededor de unos 20-22 años, siendo disruptivo en el concepto, donde quise empezar a buscar cómo incorporar el riesgo y la seguridad como habilitador del ingreso en negocio. Ha sido dentro de, ahorita en Oberon TCI, en el cual llevo ya aproximadamente 9 años, llevamos evolucionando la compañía dentro de un concepto de negocio interesante. En este momento desempeño la gerencia corporativa de estrategia de negocio. Uno se preguntaría, María Camila, ¿qué empresa de seguridad tiene este tipo de cargo? Cuando las empresas de seguridad están enmarcadas y están llevadas a un concepto más operativo. Nosotros hemos venido impulsando que el riesgo tiene que llevarse al mismo nivel de la estrategia, ¿sí? Entonces, es un proyecto que arrancó hace unos 17 años. Yo tuve la fortuna de estar viviendo en Ciudad de México alrededor de 4 o 5 años, donde participé y tuve a cargo más de 8 operaciones a nivel Latinoamérica. Y me dio la oportunidad de entender cómo era visto el sector de la seguridad. Y como ingeniero me propuse poder impulsar un sector que era muy rezagado en tecnología para poder llevarlo a ser mucho más impactante a nivel de negocio y tecnología, y es por eso que hoy estamos acá. Y te voy a comentar un poco y muy rápidamente qué hace Oberon TCI. Oberon TCI desde hace 9 años, que era el boom, pues estamos hablando para en el año 2018, 2017, 2018, era el boom de transformación digital. Si tú recuerdas, era el boom de la transformación digital, todas las empresas hablaban de transformación digital, y en ese momento vino a mi mente cómo nosotros desde el sector de la seguridad podríamos aportarle a la transformación digital. Y hubo algo muy interesante, decía, la transformación digital, estuve en un congreso de un speaker muy interesante, decía, es llevar la flexibilidad de negocio a tal magnitud de que yo pueda incorporar nuevos servicios sin que me impacte. Y nosotros como seguridad empezamos a generarnos preguntas y decíamos, ¿por qué la seguridad es vista como un gasto? ¿Qué va a pasar con la seguridad cuando todos hablaban de la analítica de datos, cuando empezábamos a hablar de la nube, cuando empezábamos a hablar de la inteligencia artificial, cuando en realidad, María Camila, nunca he encontrado una persona que diga yo quiero ser o quiero estudiar para ser escolta, vigilante? Entonces era un sector muy rezagado. Y te cuento una infidencia en mi vida. El orgullo más grande, mi papá terminó siendo pensionado siendo vigilante. Y era una ironía, mientras que mi papá terminaba siendo vigilante y pensionado, yo era director LATAM de una empresa de seguridad. Y cuando yo le preguntaba a él por qué lo hacía, él me decía que era su máximo orgullo. En ese sentido,
le pregunté que por qué él había sido o había querido ser vigilante. Me dijo porque no había encontrado otra razón de vida. Paralelamente allí, y encontrando un término muy interesante que era la sostenibilidad, donde me quedé con una teoría bien bonita que decía que la sostenibilidad era la intersección dentro del ámbito ambiental, social y económico. Entonces me di cuenta que la seguridad podría aportar mucho al tema social, porque si tú ves y te pongo a reflexionar en esto, ¿qué persona de seguridad quiso haber estudiado esto? ¿Qué futuro piensa una persona que está en la seguridad? Entonces, Oberon TCI es eso, es una de las grandes oportunidades. Oberon TCI quiso dar el gran paso en el mercado. Las oportunidades, María Camila, hay que buscarlas, hay que provocarlas. ¿Y dónde vienen esas grandes oportunidades? Del riesgo. Y eso es Oberon TCI. Y eso es lo que emprendimos, dijimos vamos a aportar al concepto de la seguridad como seguridad de valor a nivel de negocio, a nivel ambiental y a nivel económico. Entonces eso es como una breve introducción de lo que ha venido siendo para nosotros este nuevo concepto. Transformar ese riesgo en una oportunidad, sea en un ámbito social, sea en un término de negocio, volver y convertirlo en oportunidades. Pues muy interesante, y con eso ya entramos en materia al tema del podcast de hoy. Me parece una excelente introducción, y ya que estamos hablando del tema de las oportunidades, el ingeniero escribió un artículo y el artículo es el tema el que vamos a discutir hoy, sobre la rentabilidad de negocio. Se habla en este primer artículo, es un artículo que está publicado en nuestra página web, están todos invitados a leerlo, que el ingeniero ha recopilado por muchos años información tanto de su experiencia personal en la compañía como pues de una base también muy teórica donde se habla de esta rentabilidad del negocio, como el riesgo y como la seguridad deja de verse como un gasto y empieza a verse como una rentabilidad de negocio. Entonces a esto quisiera, ingeniero, que fuéramos un poquito más a detalle, como así que ya no es visto como un gasto adicional. Sí, María Camila, imagínate que en la experiencia que hemos tenido, a Dios gracias, en toda la cultura latinoamericana, hay una premisa, y es que cuando te hablan de riesgo, tú inherentemente sientes que algo malo va a pasar. Pero cuando tú acudes a la academia, a la teoría, dice que el riesgo provoca oportunidades, y ahí es cuando se vuelve el valor que nosotros podemos encontrar del riesgo. Y de hecho, si tú te das cuenta, las grandes marcas nacen del riesgo. Totalmente. Entonces vemos Airbnb, vemos marcas que son como Apple, que son compañías YouTube, Facebook, que vienen de una necesidad que podríamos decir que viene enmarcado de allí, y se vuelve un gran unicornio, ¿no? En ese sentido, hemos decidido o he sido promotor de empezar a involucrar mucho la academia dentro del sector de la seguridad. Si tú te das cuenta, y con mucho respeto hacia todos los colegas que están en el sector viene enmarcado solo en el ámbito un poco más militar, ¿cierto? Reactivo. Te pongo un ejemplo. Un libro muy famoso que lo ponen a leer en maestrías de negocio es El arte de la guerra, y viene de toda la milicia, y viene de todo este tema. ¿Y qué nos dice? Estrategia. En ese sentido, nosotros si analizamos, cuando tú, y te pongo a reflexionar, yo soy una persona que busca reflexionar mucho sobre lo que pasa. Dime tú, María Camila, en las juntas directivas, dime si en la mayoría de las empresas hay una persona, o el gerente de seguridad o el director de seguridad hace parte de la junta directiva. No.
Pues no, generalmente no. Y te voy a poner un ejemplo mucho más crudo. Las oficinas de ellos, ¿dónde quedan? En un sótano, relegadas. ¿Cuándo los buscan? Cuando algo pasó. Total. Tuve una gran anécdota muy rápida. Estuve con un director general y le dije, ¿y por qué no le paga la factura al proveedor de seguridad? Me dijo, yo sin seguridad puedo vivir y le doy más prioridad a mis otros proveedores. Y de allí te respondo lo que tú me acabas de decir. Ahí entendí que la seguridad era un gasto. Cuando tú hablas hoy en día que hay un reto, tenemos una situación de país increíble, que cada vez se vuelve más complicada. Y en un CEO o un director general, un gerente general, le dicen hay que optimizar, lo primero que voltea a mirar es la gerencia de seguridad. Y es tanto, hay empresas que ya dicen, yo prefiero no tener seguridad y prefiero tener pólizas y que las pólizas asuman las pérdidas. Y eso no debería ser así, porque nosotros como Overon TCI dimos un primer paso de redefinir el concepto de la seguridad corporativa. Nuestro propósito es eso, refinamos el concepto y la seguridad es la entrada y la salida de cualquier negocio para nosotros. Y si es la entrada y la salida para un negocio, pues debe volverse un habilitador del ingreso. Entonces, ¿por qué tiene que ser vista como un gasto? Y en ese sentido, si yo aprendo a gestionar mejor el riesgo, provoco oportunidades. De hecho, yo tengo una mentalidad de emprendedor y todo este concepto viene de allí. Y en un libro muy bonito decía, es que tú tienes que provocar las oportunidades a través de la gestión del riesgo. Y eso es lo que hacemos nosotros como empresa. Entonces, cuando ya tú le hablas a un gerente general y le dices, yo tengo cómo empezar a provocar negocio, nuevos ingresos a través de tu servicio de seguridad, el concepto cambia. Claro. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo. Realmente hemos tenido, dentro de la compañía hemos tenido nuevas creaciones de proyectos de negocio en nuestros clientes, donde han provocado valor. Donde el gerente de seguridad ya hace parte de un comité de inteligencia artificial. Y eso lo estamos haciendo de una manera impactante, una manera interesante. Y ahí es es que es más, mira, la teoría dice, tú tienes 20 segundos para captar la atención de una junta directiva. ¿Y cómo lo captas? Hablando de riesgos. Si yo te digo, María Camila, oye, en 20 segundos, oye, tienes el riesgo de, ¿me vas a prestar atención? Claro. Y eso pasa en las empresas. Y viene la segunda pregunta, ¿cómo gestiono eso? No cómo lo mitigo, porque te pongo otra reflexión. Si yo tengo mi mayor producción, o mi mayor distribución más bien, en una zona como el Catatumbo, y si yo le pregunto a una persona de seguridad tradicional, ¿qué me va a decir? No se meta en esa zona. Pero si yo logro gestionar el riesgo que me permite distribuir, pues voy a ser muy exitoso en mi negocio. Entonces nosotros queremos es buscar que las empresas tengan la sostenibilidad y que puedan permanecer en su core de negocio a través del tiempo. Eso es lo que hace Overon TCI. Y ahí ya se vuelve un discurso absolutamente diferente. En todo sentido. También en el artículo el ingeniero menciona un punto que me parece muy interesante y es que se habla de la nitidez de la seguridad, de la nitidez operativa, que venimos de una visión muy borrosa de la seguridad, donde realmente no se tienen muy claras ciertas cosas y pasa a ser un concepto nítido. Y aquí quisiera también, ingeniero, que se hablara de la analítica, de la data, cómo entra la data a dar un valor agregado a esa seguridad. María Camila, hay que entender varias cosas. Primero, a través de los tiempos hay muchos clichés. Hoy en día hablamos de inteligencia artificial y las empresas piensan que con el solo hecho de tener un chatbot ya tienen inteligencia artificial. Total.
Hubo una época de la analítica de datos y todos piensan, o la gran mayoría piensa o pensaba, que tener un tablero Power BI ya es tener analítica de datos. Nosotros como compañía, ¿qué entendimos? El sector de la seguridad, y especialmente Overon TCI, enmarca las tres fases que debe tener una compañía: una fase estratégica, una táctica y una operativa. Y eso enmarcado en qué: para yo poder llevar una seguridad de negocio, yo debo entender los objetivos de negocio de mi cliente. Si yo no identifico, interiorizo y visiono los objetivos estratégicos de mi cliente, no voy a poder generar mi plan de ataque. Dice el arte de la guerra. El libro deja la enseñanza más grande y dice: tú tienes que ganar las batallas sin tener que combatir. Es así de sencillo. Entonces, visto desde esa manera, la data se vuelve tu mejor herramienta. Mira, a mí me pasó algo muy interesante. Más o menos hace unos 3 años, el tiempo me busca a través de Telefónica para hacer un reportaje, en donde nosotros fuimos pioneros en prestar primeras líneas y acompañamiento de segundas líneas en cajeros automáticos por su alta disponibilidad. Si tú miras el sector bancario, uno de los bancos que más impactan al indicador NPS es la vivienda, para tener mayor disponibilidad en sus cajeros. Cuando nosotros entendimos eso y vimos que podíamos aportar un concepto logístico apalancado en seguridad, el banco mejoró su indicador NPS considerablemente. En ese sentido, uno se da cuenta y empieza a decir: yo no puedo aplicar analítica si yo no tengo un objetivo estratégico claro. Porque se sigue actuando desde la reacción. Desde la reacción. Número 2. Cuando tú tienes el objetivo a qué apuntarle, debes direccionar la flecha. Te lo traduzco en esa analogía. ¿Y la flecha cuál es? La táctica. Todos, si tú te das cuenta, uno de los grandes tedios que tienen las compañías es los procesos de calidad. Todos los procesos, procedimientos, políticas, protocolos. Y si tú te das cuenta, y si lo analizas de esa forma, las auditorías se vuelven un concepto de que yo voy a tener esos procesos. Pero al final, si tú desmenuzas ese concepto, tú dices: si yo tuviese bien enmarcado todas esas categorías dentro del concepto, tendría la seguridad que tu empresa funcionaría bien. Cuando tú dependes de una persona, ya tienes un riesgo muy alto. Claro. Tú tienes que depender de un proceso, tienes que depender de un protocolo. Y si esos procesos y esos protocolos los acompañas con adquisición de datos, empiezas a tener información. ¿Por qué? Porque yo te pongo un ejemplo. Puedo tener un reloj inteligente, tú que eres deportista. Pero si tú tienes el reloj solo para que me digas que el nivel de saturación es del 94% y no sabes para qué lo vas a usar, es un dato. Y estoy perdiendo la inversión porque tú dices: ¿yo para qué necesito ese dato? Ahora, ¿qué? Te hago esa pregunta. Si tú no tuvieras el reloj, tú siendo deportista de alto rendimiento, ¿podrías hacer tus entrenamientos diarios? Claro, pero me da un valor de recuperación, de sueño, de frecuencia cardíaca, de adaptación al entrenamiento, todo. Y ya. Me da herramientas. Y ya lo ves como un gasto o una inversión. Una inversión. Ok. Claramente. Entonces es lo mismo pasa en las empresas. Si yo no le entrego ese valor a la data, si no le entrego ese sentido de dirección, no va a tener información. Y si yo no lo involucro con la expertise que tienen nuestros clientes, no va a tener conocimiento. Y ese es el flujo que tiene la data como tal. Y si yo no tengo esa cadena de valor, yo no puedo explotar la analítica de datos. Es que esto no es un concepto solo tecnológico, es un concepto de estrategia. Entonces mira que yo articulo muchas cosas.
una estrategia, alineados a objetivos estratégicos de nuestros clientes, la génesis de la data, el ciclo del dato, la explotación de la analítica para llegar ¿a qué? A toma de decisiones. Entonces, te pongo un ejemplo, mira la pandemia. La pandemia para nosotros, a Dios gracias, y te lo digo con mucho respeto y mucho amor, suena crudo, claro, fue una situación de país muy dura, difícil, pero para nosotros como compañía fue un momento de mucho crecimiento, porque tuvimos la capacidad de adaptarnos. Hoy en día, María Camila, te pongo un ejemplo, la Super dice que tú como empresa de seguridad tienes 2 meses para levantar tu análisis de riesgo. Yo te hago una pregunta. ¿En cuánto tiempo se desencadenó el que no podíamos salir? En un día. O sea, las variables del riesgo son tan emergentes que en un día ya no me da para tenerlo físico. Y si nosotros como compañía entendimos que si los análisis de riesgo no lo vivificamos, no los llevamos día a día dentro del concepto de la analítica de datos, porque hemos venido recuperando esas buenas prácticas de los sectores, que entre otras cosas te cuento que nosotros somos multisectoriales, que te cuento que cuando nosotros llegamos a un sector nuevo, lo primero que nos dicen, quisieran vernos como una debilidad. No, pues que usted no tiene experiencia en el sector. Al contrario, le digo, eso es una gran ventaja. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos visión de otros sectores y eso se vuelve una fortaleza para nosotros. Entonces, fíjate, en lugar de ser un riesgo, se vuelve una gran oportunidad. Claro. Y si yo empiezo a entender y a incorporar nuevas prácticas o prácticas en otros sectores, empezamos a generar economías colaborativas. Cuando la seguridad ha hablado de economías colaborativas, de economías emergentes. Si tú te das cuenta, el sector siempre ha estado rezagado. Nunca, ¿tú cuándo has visto un congreso donde esté las telco o el retail con seguridad? Entonces, nosotros estamos provocando que este concepto sea totalmente disruptivo. Es tanto, la ISO 31000 dice que el riesgo debería estar dentro del concepto de la gobernanza, y eso es donde vienen los altos niveles. El COSO, metodología también, dice que nosotros debemos incorporar el riesgo dentro de la estrategia de negocio. Si nosotros gestionamos bien el riesgo es donde las empresas se encuentran oportunidades, y eso es lo que nosotros hacemos. Muy interesante, ingeniero. Y ahí también, hablando de lo que se decía ahorita, del tema de, claro, no puedo depender de la persona, pero le puedo dar herramientas para que aprenda a tomar decisiones. Y ahí ya se vuelven, pues, personas con un perfil mucho más alto, ¿no? Son personas que ya aprenden a analizar y recoger esa data, a tomar ciertas decisiones, a prevenir ciertos riesgos, y esto también habla mucho de lo que hablamos en temas de sostenibilidad, ¿no? También ligado a esto la siguiente pregunta, se habla mucho de la flexibilidad y el control. ¿Esto qué quiere decir? Que las personas suelen creer que la seguridad es control. Creen que ya es un modelo muy rígido, pero en este nuevo modelo de la seguridad se habla de una flexibilidad, y no solamente es flexible, sino que le puede dar un valor agregado o un ingreso al negocio. ¿Eso cómo funciona? María Camila, voy a decir algo un poco agresivo, y perdóname en este sentido la terminología. Yo creo que el concepto de control lo hemos transgiversado un poco. Porque si tú miras y acudes al diccionario, dice el control es tener la seguridad que todo está funcionando bien. Nosotros nos sentimos es como vigilados. Cuando dices tú tienes el control, me siento es como vigilado. Yo estoy vigilando que todo funcione bien. Y me atrevo a decir que te vuelves un poco inseguro. Si tú dices como empresa de seguridad y tienes que tener control, eres inseguro de lo que estás haciendo. Dentro del artículo hay un concepto que hablábamos hace un rato que era la nitidez. Yo tengo que tener todo lo suficientemente mapeado en todos los procesos. Mira, ahí, porque lo hemos vivido,
áreas de seguridad que no conocen ni siquiera realmente cómo funciona o qué hace la empresa. No conocen el negocio. No conocen el negocio. Entonces, cuando tú hablas de ambigüedades, ahí es cuando decimos no hay nitidez. Y la nitidez tiene mucho que ver con la flexibilidad. Porque si tú tienes capacidad de ver cómo fluye el negocio, pues tú tienes capacidad de adaptación. Es que la flexibilidad está confundida de que no tengas estructura. No. Nosotros la flexibilidad la llevamos al concepto de entender el proceso. Te pongo un ejemplo. Hoy en día, uno de lo que más nos cuesta en los clientes y en la vida académica es instaurar un buen objetivo. Muchas empresas no saben en qué momento instaurar una política, un proceso, un procedimiento, un protocolo, porque unas lo hacen desarticulado. No, yo trabajo con protocolos. ¿Y quién le da ese direccionamiento de protocolos si no hay un procedimiento, no hay un proceso, no hay una política? Y hoy en día tú has escuchado, en los sectores uno escucha gobierno de datos, gobiernos corporativos, gobierno de riesgos hoy en día, gobiernos operativos. ¿Y por qué nosotros como seguridad no deberíamos ser promotores de ese tipo de gobiernos? Porque es que la seguridad nace de ahí. Mira, lo vemos en el país. Si la seguridad da el primer paso a las inversiones. Y si yo no tengo seguridad, pues dime, mira lo que pasó en El Salvador. Perdón, pongo un poco de ejemplo a nivel país. Hoy en día Google está en El Salvador. ¿Por qué? Porque es un país seguro. Y si yo no ofrezco esa seguridad de negocio, dime qué proveedor, qué aliado de negocio voy a tener si no tengo esto. Y en cuanto a la flexibilidad, si tú conoces bien el proceso, conoces la capacidad que tiene la compañía, entonces la seguridad va a la misma nivel de la estrategia. Porque es que le va a dar la seguridad. Mira, por eso el tema de compliance es la base de la estrategia. Yo estoy seguro y sin temor a equivocarme, y por supuesto todo esto es subjetivo, pero lo hemos comprobado. Yo no puedo tener estrategias si yo no tengo seguridad, porque tengo un nivel de incertidumbre muy alto. Entonces yo tengo que tener mi seguridad de mis clientes, seguridad de los procesos, seguridad del entorno, seguridad de todas las variables emergentes que puedan salir de allí. Entonces, si yo conozco todos esos conceptos, yo puedo empezar a identificar esas oportunidades y proponerlas desde el ámbito de seguridad. Te voy a poner un ejemplo muy rápido. A nivel de seguridad nosotros hablamos de control de aforo. Y tú dices, ¿control de aforo qué hace? Contar personas dentro de un recinto, dentro de un área específica. Y eso es control de aforo. Y si yo le dijera a un director general, o a una persona que toma decisiones, o a un gerente, cual sea, y yo le diga, yo controlo cuántas personas hay en un recinto. Bien, chévere, pero ¿y qué va a lograr con eso? Pero si yo le digo, voy a poner un caso, control de aforo, donde yo puedo buscar cuáles son las horas pico, cuáles son las horas valle, donde yo puedo tener mejor oportunidad de impacto a nuestros clientes. Por ejemplo, pongo la Fundación Santa Fe nuevamente. Uno de sus objetivos estratégicos bien relevantes es la humanización del paciente. Si yo veo que tengo aforo, ¿qué voy a hacer? Provoco mayor capacidad médica, si fuese el caso, según lo que me digan los datos, mayor capacidad administrativa para tener mayor afluencia. ¿Y eso qué te va a generar? Mayor facturación. Eso no te va a generar. Entonces fíjate cómo la seguridad empieza a trascender un sector. Ahí se llega a servicio al cliente, ahí se llega a un tema 100% de estrategia de ingreso, algo que antes era completamente desligado a la seguridad. Algo que antes era totalmente, porque yo decía, yo llego acá, ¿y por qué? Porque no conozco. Pero ahorita ya empezamos a mirar optimización por nómina, porque hemos detectado donde podemos tener mayor capacidad operativa cuando el aforo es muy bajo. Entonces, ¿yo para qué tengo mayor capacidad allí? ¿Por qué no? Y salieron ideas interesantes como poder tener horas de disponibilidad operativa, flexibilidad operativa. Optimizo recursos, tengo mejor oportunidad de
de pertenencia a la gente, a los pacientes, y voy a generar mejor impresión. Te voy a poner reconocimiento o identificación de emociones, por ejemplo. Estoy mirando si realmente la persona está recibiendo un buen servicio o no. Entonces, cuando nosotros nos articulamos desde seguridad a la operación, genera un impacto muy, muy interesante en rol. Mira, y te voy a poner algo que pareciera irrelevante, pero no lo es. Genera un proyecto de mejor ubicación de muebles. ¿Puedes creer eso? ¿Por qué? Porque según la ubicación generaba un aforo diferente. Entonces, no, cambiemos esta silla aquí, y eso generó. Entonces, eso va a generar mayor comodidad en el paciente. Y eso va a generar mayor facturación. Y ahí se empieza a entender mucho más. Eso es lo que nosotros hacemos. Entonces, si te das cuenta, somos absolutamente desligados de la gestión del riesgo tradicional. Y ya la última pregunta, ingeniero. Se habla en el artículo de estas pérdidas invisibles, que muchas veces hay ciertas pérdidas económicas que una empresa no alcanza a percibir. ¿Cómo a través de la seguridad se puede hacer un ingreso adicional a estas empresas? Míralo. Cuando tú hablas de seguridad, muchas veces trabajas sobre la parte operativa de una compañía. Te voy a poner un ejemplo. Vámonos ahora, cambiamos de sector. Un poquito el sector hidrocarburos. Si yo tengo un evento de seguridad en el sector hidrocarburos, donde me para una máquina, donde tengo una intervención en una de alguna situación que haya allí, de algún bloqueo, yo tiendo a pensar que solo perdí el tiempo, el momento de la operación, o sea, a nivel de hombres, cuántas horas hombres perdí, y tengo a pensar en ese sentido. ¿Cuánto dejé producir? Ejemplo, hablemos, como estamos hablando del sector hidrocarburos, hablemos de barriles. Tú sabes, el sector hidrocarburos tiene en sus campos, los que producen barriles, dicen, yo tengo un presupuestado de producir 20,000 barriles, por poner una cifra. Pero si yo tengo un evento de seguridad, llámese bloqueo, llámese una máquina que falló desde el punto de vista de mantenimiento, dejo de producir 20,000 y produzco 17,000. Esos 3,000 barriles que dejé producir, pues me dejaron de generar facturación y caja. Entonces, la persona de seguridad dice, el evento duró 1 hora, 2 horas, pero esa hora o 2 horas me generó la imposibilidad de producir 3,000 barriles. Y si yo tengo un presupuesto y tengo una caja visionada, pues sencillamente no me va a llegar. Entonces ahí me empieza a generar unas pérdidas invisibles. ¿Por qué yo lo llamo pérdidas invisibles? Porque la seguridad tiene que ser holocrástica al negocio. Yo tengo que empezar a ver una brecha entre la seguridad, el esquema de seguridad, y la estrategia de negocio. Y ahí voy a ver realmente el impacto que tenemos. Nosotros como compañía hoy en día tenemos, y pareciera irónico, somos pioneros que todos nuestros proyectos los estamos empezando a volcar al ROI y al payback. Y eso tú sabes que es solo un tema financiero. Y no es el ROI de cuántas personas pasaron por tal lado. Te voy a poner un ejemplo, el control de acceso. Otro de nuestros casos que hemos tenido, casos de negocio. Muy sencillo y muy rápido. Tú sabes que hay instalaciones que el control de acceso queda en un lado y donde las personas operan queda en otro. Si yo me demoro 20 minutos en ese proceso de control de acceso hasta que la persona opere, porque la persona empieza a regir su nómina, su pago de nómina desde el momento que cruza el primer control de acceso a la compañía. De ahí viene.
De ahí a que se traslada su puesto, ¿cuánto es? Moneticemos cuánto se puede demorar en empezar a operar y empezar a producir. Entonces fíjate cómo el control de acceso me empieza a generar impacto. Y no solo hablemos de la parte económica, hablemos de la parte social, donde equipos como HCQ o seguridad y salud en el trabajo, si tuviéramos mapeadas todas las personas en un caso de emergencia, porque es que no se trata de simulacros, se trata también, no solo de simulacros, perdón, corrijo, sino también de mirar donde yo tenga la capacidad de generar trazabilidad a las personas que tengo adentro en un caso de emergencia, pues puedo salvar vidas, puedo tener mejores experiencias. Entonces, si tú, por ejemplo, en un control de acceso tienes una muy buena experiencia como un visitante, ¿qué vas a generar? Mira, yo puedo perder por 2 minutos que me demore en un control de acceso, un habitante de un edificio puede perder un negocio fácilmente. Hoy en día, te pongo un ejemplo. O llegan dispuestos. Si tú llegas a un banco, una oficina de un banco y quieres algo de información, ¿a quién buscas? Al de seguridad. Entonces, tú buscas a ser la persona de seguridad dentro de un banco. Entonces, cuando tú empiezas a articular servicio al cliente con seguridad, vas a entregar una seguridad diferencial. Y ahí es cuando te vuelves un habilitador. Y por último, quiero comentarte que nosotros vemos la tecnología como un habilitador. Entonces, finalmente nosotros, ¿qué entregamos? Controles de seguridad para darle una mejor gestión al riesgo y poder articular todo el esquema de seguridad como ecosistema con la estrategia de negocio de nuestros clientes. Y ahí vas a ver una seguridad totalmente disruptiva y con mucho valor. Y ya se rentabilizan los negocios. Desde la seguridad, algo nunca antes visto. Por eso nosotros vemos los proyectos de una manera independiente, porque nosotros creemos en las victorias tempranas, vemos todas esas prácticas que tiene el sector tecnológico al llevar proyectos a cabo dentro de la seguridad, y ya lo estamos haciendo. Entonces, nosotros tenemos gobierno de datos, gobierno corporativo, gobierno de riesgos, multidisciplinario, multisectorial, gobierno operativo per se, y eso ya operamos como podría operar una empresa del sector de una telco o una consultoría, y es lo que nos da grandes resultados. Entonces los clientes ven, nosotros no tenemos proyectos más allá de 4 meses. Claro. Porque llevamos los proyectos de que generen victorias tempranas. Entonces manejamos Scrum, manejamos metodologías ágiles, pero teniendo las buenas prácticas también del PMI, y eso nos ayuda cada vez a fortalecernos como empresa y que los clientes realmente nos vean lo que realmente somos. Nuestro eslogan es cifras, hechos y datos y no percepciones. Espectacular. Y por último, quiero decirte que la compañía en ese sentido se ha volcado a tener un laboratorio de datos, un laboratorio de procesamiento de datos, un laboratorio que trabaja las 4 fases de la analítica. También tenemos un centro de control telemétrico, que es totalmente diferente al laboratorio, y un centro de control operativo con concepto de redes neuronales. Y no lo vas a creer, de ahí viene, creemos mucho en la inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial debe ser dominada por la mente natural. Por eso el nombre Over, porque nosotros pensamos fuera de la caja. Y recuerda que ese nombre nace del satélite natural del planeta Urano, porque estamos haciendo la analogía, pensando fuera de la caja de una manera natural para llegar a la inteligencia artificial. Entonces nosotros operativizamos con inteligencia artificial, pero la estrategia con la mente natural. Entonces profesionalizamos nuestros cargos, las personas y nuestros servicios. Buenísimo, ingeniero. Ya con eso podemos cerrar el podcast de hoy. La verdad,
Muy interesante saber cómo desde la seguridad se puede dar un valor a cualquier empresa de cualquier sector, pues si se tiene toda una estrategia en mente y más allá de eso, profesionalizar y usar el ser humano como un ente capaz de tomar decisiones desde la analítica y no pues dando estos errores humanos que al final actúan desde la reacción. Así que no sé si antes de cerrar quisieras dar como una frase de cierre, algo, para que también la audiencia que nos está escuchando pues sepan que vamos a estar haciendo más videos como este, más contenido informativo. Entonces, ingeniero. Pues bueno, María Camila, en primera instancia, muchas gracias por este espacio. Es bien importante que nosotros no hablemos solo de nuestros clientes, también de nuestro personal. Nosotros a nivel conceptual no trabajamos con vigilantes, sino con gestores operacionales de riesgos. Y esto también es muy atractivo para las personas. Nosotros estamos buscando profesionalizar nuestra gente, y esto abre un océano azul en oportunidades de lo que nosotros podemos aportar desde el sector, eh, y creemos en ese conocimiento colaborativo y la economía colaborativa. De verdad, muchas gracias. Como te das cuenta, esto es de mucha reflexión. Van a venir preguntas que vamos a poder tener la oportunidad de compartir. Ojalá, y yo sé que va a ser así, que podamos tener un espacio viendo con líderes sectoriales de seguridad que han vivido este gran proceso. Entonces, muchas gracias a ti y abiertos a seguir participando de este tipo de eventos. Claro que sí, muchas gracias a ustedes por ver. Síganos en nuestras redes sociales, vamos a estar haciendo este tipo de contenido más a menudo, más talleres de estos de formación, así que estén muy pendientes a nuestras redes sociales que estaremos pues informando mucho en temas de riesgos. Y por supuesto, perdón, te interrumpo, aquellas personas o aquellos clientes que están interesados en conocernos, por favor no duden en escribirnos a través de nuestras redes sociales o a través de todos nuestros contactos, que estamos muy abiertos a poder conversar con ustedes, de generar estas alianzas de negocio. Entonces, también cuenten con todo nuestro apoyo como Oberon TCI para poder aportarles y generar valor en su estrategia.